El Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Qué hermosa mañana está haciendo hoy. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver por su ventana, pero qué hermosa mañana nos está regalando el Señor. Estos días de diciembre están hermosísimos y están apenas para que usted y yo pues despertemos con ánimos, con energía, no solamente para empezar el día, sino también para poder arrancar con todos los retos y desafíos que el Señor nos está regalando y proyectarnos al 2023 en victoria y en bendición. Amén. Que esa sea nuestra consigna, decirle, Señor, nos proyectamos en victoria y en bendición para el próximo año, sabiendo que tú vas con nosotros. En esta mañana, acá quiero retomar un poco el tema de nuevas generaciones, como lo hacemos viernes a viernes. La semana pasada, por algunos motivos del internet y la zona donde estábamos, pues no pudimos presentar todas las últimas diapositivas de estos pasos que hemos ido viendo para cómo la iglesia puede abrazar las nuevas generaciones. Y hoy quiero hacer el cierre de estos pasos. Además de eso, hablar de un poquito de lo que viene para estos últimos viernes de este año, que es algo bastante interesante. Así que voy a permitirme compartir pantalla para cada uno de ustedes para poder conversar acerca de este tema. Si usted recuerda, y permítame por acá que voy a abrir la pantalla. Si usted recuerda, estuvimos conversando el viernes pasado acerca de una iglesia que abraza, permítame para ver, por acá estamos, sí, aquí estamos, ahora sí. Una iglesia que abraza a las nuevas generaciones, y el punto 8, que fue donde quedamos, fue ayudar a descubrir dones espirituales y darle lugar a los niños y los jóvenes. Ahí fue cuando tuvimos el problemita del internet y quisiera enfocarme hoy en el punto 9 y 10, que son bastante interesantes en esta mañana. Hablando de nuevas generaciones y de cómo la iglesia puede abrazar las nuevas generaciones, una de las cosas que usted y yo debemos de provocar que sucedan, amado hermano, líder, usted que está a cargo de un ministerio, un departamento, de una zona, es justamente enfocarnos en crear unidad intergeneracional. Y esto es algo muy interesante, amados hermanos. Sabe que cada generación, como lo hemos dicho en otros momentos, y si usted no lo ha escuchado, voy a permitirme repetirlo. Cada generación tiene elementos que les unen, sea elementos de tecnología, elementos históricos, elementos sociales. Hay cosas que marcaron las generaciones y eso une a las personas. Bueno, lo que debemos de hacer usted y yo como iglesia, y es algo de los grandes desafíos que tenemos en nuestras manos, es lograr en nuestra iglesia estrategias, métodos para poder crear unidad, pero no solo en una generación, sino de forma intergeneracional. ¿Cómo logramos que los niños se puedan conectar con los adultos, que los adultos se puedan conectar con los jóvenes, que las generaciones de adultos mayores puedan conectarse con los jóvenes? Ese efecto, amado hermano, es el que usted y yo debemos lograr como iglesia. Como iglesia. Hay algunas cosas que usted y yo podemos tomar en cuenta, y una de esas es sensibilizar a la iglesia sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes. ¿Puede imaginarse usted una iglesia sin niños? Posiblemente alguno de nosotros esté en una iglesia sin niños. ¿Y cómo hace falta tener niños en una iglesia? ¿Cómo hace falta poder ministrar y enseñar a los niños? Ayer hice un posteo un reposteo, no repostería, sino un reposteo en Facebook, ¿verdad? Acerca de la importancia de que los niños asistan a los servicios, aunque se queden dormidos en los servicios. Pueden haber niños pequeños que se van con los papás a la escuela dominical, se van a los cultos de oración y tal vez porque son muy pequeños están ahí dormidos, pero ¿saben? Esa sensibilización de que vamos como familia a la iglesia, de que oramos como familia en la iglesia, de que aunque los chicos más pequeños se queden ahí dormidos, es sumamente importante para crear una conciencia, una cultura en la niñez. Yo no sé si fue su caso, pero en mi caso, yo recuerdo muchísimas veces estar dormido en la banca. Pero habían hermanos de la iglesia que llegaban y lo cobijaban a uno, que llegaban a saludarlo, que incluso siendo niño, muchos hermanos posteriormente me decían, yo me recuerdo de haberlo chineado a usted en los cultos de oración, me recuerdo que mientras su papá o su mamá estaban dirigiendo adelante, ahí estábamos haciéndole con un juguetito porque usted estaba llorando, o lo teníamos en los regazos porque usted estaba dormido. Ese tipo de unidad intergeneracional es necesario que la podamos llevar a cabo. ¿Cómo conectamos
a los niños, a los jóvenes con la generación de adulto mayor. Necesitamos crear puentes de comunicación, necesitamos crear actividades donde unos sirvan a otros, donde los jóvenes puedan llegar a servir a los adultos mayores y tener espacios con ellos y lograr conexiones de manera que la iglesia se convierta en algo más allá que un servicio de recibir la palabra, de adorar, sino de crear una unidad intergeneracional. Algo de lo que puede ayudar mucho a nivel de alabanza, de adoración, es de una forma estratégica estar haciendo una combinación entre alabanza, digamos, de hace un tiempo atrás y la música que ahora se usa, y poder ir conectando las generaciones de forma significativa. Esto también puede ayudar a que los jóvenes se sientan parte del servicio de adoración, que puedan involucrarse, pero que también los adultos brinden el espacio para ellos y viceversa. Ellos pueden aprender algunas de las alabanzas que identificaron la generación anterior. Cositas pequeñas, pero que pueden ayudarnos a enfocarnos en unidad, amado hermano. ¿Cuánta unidad necesita la iglesia? Es impresionante cómo la iglesia se desborona hoy en día por falta de unidad. Y el Señor fue claro cuando nos dijo que el mundo iba a conocer que éramos uno, como el Padre y Él eran uno. Pero necesitamos obedecer mandamientos, necesitamos actuar en amor y necesitamos actuar en unidad. Y el mundo necesita ver esto. Así que hay un gran desafío en este punto número 9 de crear o enfocarnos en crear una unidad intergeneracional, y de esta forma podemos abrazar las nuevas generaciones. Que cuando los jóvenes, que cuando los niños lleguen a su iglesia, no sientan que es algo extraño. Quiero concluir este 9 diciéndoles algo. Hace unos días interactué con una adolescente, preadolescente, ya adolescente, 14 años, que visitó una iglesia un poco grande aquí en Costa Rica. Y me decía algo interesante. Me decía algo que me llamó la atención. Decía, qué linda esa iglesia, quiero seguir yendo ahí. Es que en esa iglesia, desde que uno llega, hay gente que lo recibe, que lo saluda, que le da información de dónde están los baños, de quién es la persona que está delante. Y entonces, como que uno llega al lugar y siente como que lo estaban esperando, fue la palabra que usó. Y eso me llamó poderosamente la atención. Quiero que pensemos en esta mañana y que usted también lo lleve para su saquito, como decimos popularmente aquí en Costa Rica, y yo también para el mío. Cuando un joven, cuando un niño, cuando un adolescente llega a nuestros servicios, llega a nuestra iglesia, ¿se siente como si le estuviéramos esperando? Es una pregunta que nos puede hacer reflexionar. O solamente entra y sale y ya, y va a su clase y recibe lo que haya que recibir y se va. O hay algo en nuestra iglesia, en nuestra comunidad cristiana, que lo hace sentir que le estábamos esperando. Estos elementos son importantes, crear unidad intergeneracional. Y por otro lado, el punto número 10, y con este cerramos este capítulo, es permitir que aquellos que trabajan con jóvenes puedan ser entrenados, capacitados y tener recursos con seguimiento. Fueron las dos diapositivas que no logramos ver la semana anterior. Les decía la semana anterior y reitero en esta mañana, qué importante es que hayan recursos en la iglesia. Qué importante es que usted y yo estemos actualizados con material fresco, con material teológicamente correcto, con material que bendice y no que confunde a los jóvenes. Qué bueno que usted y yo podamos prepararnos con material que vea a los niños como potenciales ministros. No solamente les entretienen, no solamente pintan, no solamente recortan, sino que haya material significativo, pero que también ese material pueda tener seguimiento. ¿Sabe? Una de las cosas que hoy en día tal vez tenemos, a diferencia de otras generaciones, es una cantidad exorbitante de material para niños, para jóvenes, videos, audio, estrategias, juegos, actividad de iglesia. Incluso hay paquetes, sin hacer publicidad a ninguna organización, hay paquetes que se venden para Latinoamérica que ya vienen incluso recortadas las manualidades. Vienen hechas, usted dice, necesito para 40 y vienen las 40 pulseras, los 40 recortes, viene todo listo. Imagínense, amado hermano, estamos viviendo una época de mucha prosperidad en material, pero no todo el material está hecho para nuestra iglesia y no todo el material es simplemente de toma y delo. Necesitamos seguir adelante. Tiene que haber un seguimiento, una programación. Y yo le invito a que usted analice esto. ¿Qué tipo de material estamos dándole a nuestros niños, a nuestros jóvenes?
y cómo este material puede ser una oportunidad para que ellos puedan involucrarse con la iglesia. ¿De qué tipo? ¿Con qué estrategias? ¿Con qué actividades? Para que ellos puedan conectarse con la iglesia. Estos son 10 puntos que, si usted me permite rápidamente, vamos a ver si lo logramos, porque el tiempo se nos va, pero voy a devolverme rápidamente para recuperarlos y retomarlos hoy. Y vamos a ver si rápidamente los recordamos. El primero, si usted lo recuerda, asumir el rol de instruir y preparar a los padres espiritualmente para proveer enseñanza a sus hijos. El segundo que vimos por ahí es ser intencionales en el servicio de iglesia, que reflejen el compromiso que tiene la iglesia con los jóvenes, teniendo una iglesia multigeneracional. Es muy interesante esto. El número 3 que hablamos es compartir un mensaje relevante de acuerdo a las necesidades de hoy sin faltar a la sana doctrina. El punto número 4 que estuvimos conversando es ser creativos en la forma de transmitir las verdades bíblicas. Y el punto número 5 es no solo enseñar los principios, sino también explicar cómo poder aplicar estos principios de manera práctica, esa verdad a sus vidas. El punto número 6 que hablamos es desarrollar una cultura dentro de la iglesia en donde todos estén conscientes de la urgencia de alcanzar a los jóvenes, a los niños también, por supuesto, abrazarles, entrenarles y cuidarles. El punto número 7 es delegar, y esto es importante, delegar responsabilidad. Por acá, el punto número 8 que estamos viendo hoy tiene que ver con ayudar a descubrir los dones espirituales y darles lugar. Y que vimos la semana pasada, enfocarnos en crear unidad intergeneracional el día de hoy. Y por último, permitir que ellos puedan recibir entrenamiento, recursos, material con seguimiento. Amados hermanos, son 10 pasos prácticos. Se los voy a hacer llegar a usted por medio del pastor Daniel Peloso para que usted pueda también compartirlos en su iglesia y proyectarnos a una iglesia que abraza a la nueva generación. En estos últimos 2 minutos que me quedan, quiero hablarle de que varios estudios nos han hablado de diferentes generaciones con características, con ideales, con sueños, con cosas que los identifican, pero buscando y tratando de encontrar más y más para poder nutrirnos acá en la plataforma, me encontré con algo que me desafía y que con la ayuda del Señor vamos a ir compartiendo en estas últimas semanas. Y es que algunos hemos hablado de la generación Z, hemos hablado de la generación T, hemos hablado de la generación de cristal, hemos hablado de los millennials, etcétera, etcétera. Pero a nivel de Costa Rica, amado hermano, ve qué interesante, hay algo que se ha definido como el gen tico. ¿Puede usted imaginarse? El gen tico. ¡Wow! ¿De qué se tratará este gen tico? ¿Y cómo usted y yo podemos entenderlo para bendecir la obra de Dios? Bueno, le dejo por ahí la inquietud por si usted quiere averiguar y buscar sobre el famoso gen tico y cómo esto puede ayudarnos a nosotros a entender nuestras generaciones acá en Costa Rica y poder seguir abrazándoles para que lleguen a Cristo. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por siempre estar atentos a este espacio de Nuevas Generaciones. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Recuerde que de mi parte estoy a su servicio para todo lo que se requiera. Que tengan un hermoso día y muchas bendiciones. Muchas gracias, hermanos.